Hay muchas piñatas que nos ayudarán a obtener de manera más sencilla algunos objetos, siendo piñatas domésticas, y ahora les enseñaré cómo conseguir a las Guba en Viva Piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde descubrirás videojuegos asombrosos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Como las otras piñatas domésticas en Viva Piñata, todas nos aportarán algún recurso que es necesario, ya sea para traer más piñatas o simplemente para vender, por lo que las Guba, que son las piñatas borrego, nos aportarán algo, las cuales son muy curiosas, ya que es la única piñata que sufre una modificación muy drástica cuando obtiene sus recursos. Verán, al principio es una bola de papel maché de color amarillo con blanco en su cuerpo, que parece un espeso pelaje y con su cabeza negra. De hecho, en esta forma hasta se introducen en su cuerpo como tortugas y flotan, pero al mandarlas a trasquilar su cuerpo se vuelve esbelto y ya no flotan. Son muy curiosas, a pesar de que puedas considerar su presencia muy simple. Son piñatas diurnas del nivel 6, las cuales corretean volando en tu jardín, además de ser muy útiles para una piñata muy genial. Para conseguirlas en Viva Piñata Clásico solo existe un método, y es comprarlas en la tienda de papel maché de Pétula. Estarán disponibles a partir del nivel 16 y cuestan unas 2.310 monedas de chocolate, bastante, pero la verdad son geniales de ver en tu jardín, siendo la única manera de conseguirlas en este. Mientras que en la secuela Viva Piñata Trouble in the Paradise se tiene que atraer de forma tradicional. Para cumplir sus requisitos de aparición debemos de tener 4 pinómetros de pasto largo, muy simple ya que este terreno lo tendrás en el nivel 9 de jardinería. Además debes de sembrar 5 campanillas blancas, las cuales serán accesibles a partir del nivel 5, con eso saldrá su animación. Pero su llegada a tu terreno se ve interrumpida por una Chimpopótamus, dormida en el camino. Para desbloquear su paso necesitamos tener viviendo en tu jardín 5 Candaris, la piñata canario. Son sencillas y en el video de la tarjeta te enseño cómo conseguirlas. Ya con eso comenzaré a deambular a las periferias de tu jardín. Para cumplir sus requisitos de visita en el segundo título, debemos de tener 6% de terreno de pasto largo y haber sembrado 8 campanillas blancas. Muy sencillo la verdad. Para volverlas residentes en Trouble in the Paradise, necesitas aumentar la superficie de pasto largo a un 8% de tu terreno, dejar que se coma 3 campanillas blancas y tener 12 cercas en tu jardín. Simplemente compra las más baratas en Costolot y acomódalas a tu gusto, y ya con todo eso será tuya, así de simple. Ahora toca reproducirlas y para ello debemos de proporcionarle algunas cosas. En el clásico es simple, debe de comer una flor de loto, una planta acuática que la tendrás en el nivel 18. Debe de devorar 2 flores de hiedra venenosa, una mala hierba que produce un gas tóxico y la tendrás en el nivel 9. Colocar unos 120 pinómetros de pasto largo que es un 12% de tu jardín y construir su casa. Mientras que en el segundo videojuego es un poco más complicado, sobre todo por las malas hierbas, ya que debe de comerse 5 flores de hiedra venenosa, accesibles a partir del nivel 11. Son muchas, así que ponlas en una cerca para que no se esparzan. Debe de comer una flor de cardo, otra mala hierba que la tendrás en el nivel 3. Además debes de comprar una madeja de lana. La compras en Costolot y cuesta 120 monedas de chocolate. Está a partir de nivel 11. Sumado a construir su casa, esta cuesta unas 1155 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse. Tiene forma de una cama enorme, con una cobija de lunas, un tapete y un móvil para tener dulces sueños, la cual se inspira en la práctica de contar ovejas para distraer la mente en un patrón simple y te duermas. Es genial esta casa por ese hecho. Ya con todo pasaremos a su minijuego. Es muy sencillo. Los obstáculos forman una especie de rebaño de ovejas con la cabeza negra. Muy sencillo de pasar, la verdad. No creo que te cueste trabajo una vez que encuentres una ruta adecuada. Ya pasado veremos su danza de romance, donde veremos a unas ovejas flotando en una especie de sueño con música de cuna, para brincar en el suelo y desafiar la gravedad, y por más que una no quiere, la hacen levitar hasta caer encima de la otra. Es genial por todo el concepto de la piñata y los sueños. Muy genial de ver, solo no te quedes dormido. Si las quieres vender, estas te darán unas 2100 monedas de chocolate. Es algo y te permite recuperar lo invertido. Además, si ya dominaste su minijuego, es una fuente de ingresos importante, ya que las puedes trasquilar y venderlas. Para cambiarlas de color necesitas darle de comer algunas cosas, pero considera que sus variaciones solo serán visibles cuando tengan el pelaje largo. Para que a este borrego le salga un pelaje azul, debe de ingerir la clásica flor de campanilla, la cual la tendrás a partir del nivel 5. Si quieres el color que más me gusta, es decir una oveja negra, que hace referencia al dicho del mismo tema, debe de comer la semilla de un tulipán. Esta la desbloqueas en el nivel 15, y para tener un borrego con pelaje rosa, y este sea el sueño de poseer una bolita de lana muy brillante, debe de
comer una semilla de loto. Te recuerdo que la tendrás a nivel 18. Así tendrás un rebaño ovino de diferentes colores. Algo que debes de considerar es que cambiándolas de color ya no se podrán trasquilar. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise es muy simple y necesita comerse 2 flores de un nivel muy bajo. Si ingiere una margarita, que la tendrás al nivel 3, estas se meterán sobre su cuerpo y comenzarán a levitar. Simplemente genial, y parece una pelusa flotando por el jardín. Y si come un botón de oro, el cual te lo darán también a nivel 3, estas sacarán una chuleta de cordero, supongo de algún hermano que no tuvo tanta suerte, y comenzará a usarla como patineta, haciendo trucos. Es muy cruel, un chiste negro pero genial de ver en ellas. Esta piñata tiene un uso muy importante y a partir de ellas se puede conseguir lana de una forma económica. Para ello debe de estar peludas y eso se consigue de diferentes formas. En el clásico, si come la flor de un girasol le crecerá su pelaje, mientras que en Trouble in the Paradise, si son muy felices, su lana les crecerá al poco tiempo. Pero necesitamos construir su instalación. Esta es una estación de trasquilado, la cual se construye con Willy, cuesta unas 420 monedas de chocolate y cuando tenga el pelo largo solo mándalas. La máquina las rapará y quedarán pelonas. También si les puedes colocar un bonnet, un sombrero de la tienda de Pétula, al portarlo les crecerá automáticamente la lana y ellas mismas irán a la estación automáticamente y así te ahorras mucho tiempo. Hay una piñata que la requiere y son las Mala Wolf normales, ya que en sus requisitos de romance deben de comerse un corderito, así que no tardes en conseguir a esta piñata oveja. Una especie de piñata que va balando en tu jardín. Son pequeñas pelusas muy fáciles y que te ayudarán a mantener tu jardín muy productivo. Esas son las Guba y cómo tenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que el algoritmo nos vea con buenos ojos. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Con su ayuda las ovejas van felices a pastorear e invito a los demás a que nos apoyen. En esta parte verán nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde descubrirás animales asombrosos que son reales. Nos vemos en un próximo video.